¿Qué tal? Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Soy Carlo Tovar y el día de hoy vamos a analizar el tema de comunicación política, basándonos en un artículo de Pippa Norris que es para mí muy bueno, me gustó bastante, que se llama El Círculo Virtuoso, un análisis de la relación entre la comunicación política y las democracias postindustriales. Ya de por sí el mismo título del artículo nos pone en un contexto que va más allá de la industria, es decir, pasando la época industrial, y nos pone en un escenario en el que los medios de comunicación ya están muy presentes dentro de la vida cotidiana de cada persona. Me hizo recordar bastante la introducción del artículo, una experiencia que tuve cuando formé parte de un diplomado de gerencia política, en el que también parte del mismo diplomado veíamos imagen política, y me da un poco de miedo porque en ese entonces ya estaba yo estudiando la carrera de ciencias políticas, y me da un poco de terror porque todo este marketing político, todo este ABC de imagen pública, atenta contra principios auténticos de la imagen del candidato. Es decir, en el que ya es muy fácil falsear tanto las actitudes como virtudes, como también parte, digamos, del liderazgo del político hacia algo que se encaje, que puede encajar con las necesidades del momento a través de un estudio de campo. Es decir, a través de los estudios, a través de los avances teóricos del marketing y de la publicidad, podemos generar monstruos que lo único que quieren es llegar al poder, y una vez estando ahí, como dice Giovanni Sartori, desconocemos cómo va a ser, digamos, el funcionamiento, este funcionamiento del gobierno. Por eso dice Sartori que entre las elecciones y el gobierno que queda, sí, el gobierno que queda, hay un margen de discrecionalidad en el que no se sabe muy bien cuál va a ser el contenido de ese gobierno. Dentro del mismo libro, artículo de Pippa Norris, vemos cómo, por ejemplo, el marketing y la publicidad surge a partir del siglo XIX, principalmente. Yo pienso que uno de los más grandes personajes que aportan ahí, y me refiero a grandes personajes, me refiero a grandes con el tema, ¿no? Del que pudo intervenir es Joseph Goebbels. Él avanzó en cuanto al marketing con estos 11 principios de la propaganda política, y que aún se siguen de hecho utilizando en estos diplomados de gerencia, de imagen pública, de cómo posicionarse dentro de las elecciones. Fue algo curioso, porque vemos cómo, por ejemplo, a través de ejemplos, claro, toda esta forma en cómo nos llenan de información aumenta la pasividad cívica. Y esto lo viví, por ejemplo, yo en Abasolo, donde gracias pues a circunstancias y todo lo demás pude ser candidato a la presidencia municipal, y me di cuenta de que había una falta de compromiso de la ciudadanía con temas relacionados a la política, sobre todo a temas ya más específicos del área chica de la política, y lo que veía sobre todo era esta espectacularización que también viene en el texto de Pippa Norris de los medios, es decir, qué es más llamativo para las personas, y en realidad todo partía, digamos, de una espectacularización que no tenía nada que ver con los asuntos de la agenda pública. Vemos como, por ejemplo, estos mismos mecanismos dan como finalidad un desentendimiento con la política, y aumenta el cinismo que también viene dentro del mismo texto, y es algo muy curioso porque por un lado aparece una imagen que busca la ciudadanía, pero por el otro lado hay una aceptación y una normalización a acontecimientos imprudentes, cínicos, y que van totalmente en contra de la democracia. Vemos cómo, por ejemplo, dentro de la historia de los medios de comunicación aparece sobre todo la segunda mitad del siglo XIX. Ponen ejemplos de Estados Unidos, la guerra de Vietnam fue un ejemplo claro de la herramienta que eran los medios de comunicación y su relación con la ciudadanía. De hecho, hay una historia cuando estaba Lyndon Johnson en la presidencia, que fue durante la guerra de Vietnam, que anunció que Vietnam había atacado a dos buques acorazados,
en el Golfo de Tonkin, inició la guerra de Vietnam, inició este conflicto armado que dejó a muchas personas muertas de ambos lados, de ambos bandos, y al final Robert McNamara, que fue el ministro de Seguridad de Lyndon Johnson, anunció en uno de sus libros que este ataque al puerto en el Golfo de Tonkin nunca había existido. En 2003 pasa lo mismo con George Bush e Irak, con estas armas de destrucción masiva, invaden y resulta que nunca existieron. Es decir, son casos en los que los medios de comunicación tienen un impacto dentro de la ciudadanía increíble. Más adelante podríamos ir hablando de los 11 principios, dentro también de los efectos nocivos, porque uno de los capítulos son esas explicaciones por parte de Estados Unidos y Europa de esos efectos nocivos de los medios sobre la ciudadanía. Y habla, por ejemplo, de esta expansión, justamente Neil Postman habla de esta expansión de los medios que, pues, digamos, aparecen en los 90 esas cadenas de cable y empieza otra vez este fenómeno de espectacularización. Es un fenómeno de espectacularización que surge también del amarillismo de años anteriores, como de los 70s, en los cuales había, claro, dentro del mismo texto de Pippa Norris aparece una clara preocupación porque fueran utilizados los periódicos y estos pequeños medios en regímenes totalitarios que al final pues obviamente fueron utilizados. Hay un ejemplo claro que es el régimen de Hitler, el régimen de Mussolini, el régimen de Stanley, donde se ve claramente, digamos, esta herramienta tan poderosa que es el marketing y la propaganda política utilizado a su más grande esplendor. Que me pasé un poco de tiempo. Espero que les haya gustado en realidad el texto. La verdad es de que no se puede resumir en 7, en 10 minutos. Me parece un texto increíble, con ejemplos prácticos y también explica de manera efectiva, de manera muy, muy teórica y práctica, esto que es el marketing político, la comunicación política y los efectos que tiene con la ciudadanía, que para mí la forma en cómo han sido utilizadas en estos últimos años, sobre todo ya hablando de una época ya contemporánea, que es la que estamos viviendo, para mí son utilizadas de manera muy macabra, en el sentido en el que son utilizadas para engañar, que pues en general los medios tienen mucho de eso, ¿no? Del engaño. Pero hoy en día es muy preocupante porque la forma en cómo son aplicadas atentan toda, contra toda verdad, que dentro de la política y la democracia, pues la verdad, los hechos, lo que es básicamente lo que da rienda a la opinión pública auténtica, no información falsa, no perfiles falsos, que hablando de perfiles, pues hablamos de perfiles de candidatos que muchas veces son falsos, que no son así, y que fungen como una forma, como un medio para llegar hacia su objetivo, que es pues ocupar más puestos de poder. Espero que les haya gustado, yo me despido y les envío un abrazo. Muchas gracias.